Vamos a empezar un poco tarde sobre lo previsto, pero muchas gracias por vuestra asistencia. Me alegro mucho de encontrar tantas caras conocidas y tantos amigos aquí, y para mí es emocionante. Os quería decir, os voy a presentar a Lola. Te puedes llamar Lola, ¿no? Por favor. María Dolores Martín Consuegra Martín Fontecha es una mujer a la que admiro por su lucha en favor de la memoria de las mujeres, sobre todo, ¿no? Que es una parte olvidada de la historia. Ella es antropóloga, investigadora del Centro Superior de Investigaciones Científicas, y bueno, pues nadie mejor que ella para presentar este acto y para hacer de madrina de este acto. Muchas gracias, muy generoso conmigo. Estoy en un grupo de investigación, es verdad, de I+D+I, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pero que acaba ahora ya próximamente. Bueno, para mí es un honor estar aquí con todas vosotras, con todos vosotros, presentando una nueva obra de Emiliano, del calado que es La memoria oculta sonseca de la República a la dictadura. Me gustaría transmitir, en fin, todo lo que a mí me ha impactado de la obra, y de manera que vosotros podáis recoger ese entusiasmo, esas ganas de leer que me impulsaban a mí conforme estaba recorriendo el camino de la memoria oculta de Sonseca. Aquí hay muchos sonsecanos, y para mí adentrarme entre esos personajes, esas mujeres y esos hombres olvidados, pues me ha supuesto, bueno, muchos momentos de emoción, y en alguna ocasión he vuelto otra vez y todavía me quedan ganas de preguntarle sobre algunas de ellas y algunos de ellos algunas cuestiones a su autor, a Emiliano. Entonces, esta presentación, voy a leer brevemente algunas cosas, pero sí quiero que se base en un diálogo con el autor y en un diálogo con vosotros también, hayáis leído o no hayáis leído la obra. Entonces, bueno, ya os digo, una obra que rezuma solidaridad, miedo, amor, esperanza, en fin, curiosidad, memoria, historia, y que invita a una reflexión sobre nuestra propia historia, ¿no? Porque de ahí venimos todas y todos. Bueno, Emiliano es un sonsecano que nació en Madrid, que crece desarrollando sentires e inquietudes entre familiares, vecinos y amigos de Sonseca. Entre ellos, Emiliano ha ido tejiendo lazos y vínculos que han terminado, a mi juicio, por dislocar las lógicas individualistas de los tiempos actuales en favor de dinámicas donde la fidelidad, la confianza y el apoyo mutuo han elaborado una urdimbre en la que Emiliano respira, siente, comparte y construye humanidad junto a sus amigos y junto a sus convecinos y familiares. Quiero resaltar estos aspectos porque es que de ellos se nutre toda la obra de Emiliano, tanto su obra poética, no sé si fragmentos, versos del hambre, entre otras, como Crónicas disidentes, una recopilación de artículos de opinión en los que su espíritu crítico y transformador interpela y fuerza al lector a interrogarse sobre el salvajismo neoliberal que sacude a nuestra propia cotidianidad. El poeta, nos dice Emiliano, antes que nada es ciudadano. Él reivindica que la poesía debe ser útil, porque dice, puede convertir las palabras en un acto de resistencia cívica y ética. Y eso es lo que a mí me ha parecido La memoria oculta sonseca de la República a la dictadura. Una obra de una sencillez y de un rigor documental que rezuma honestidad y sobrecoge. De verdad, es impresionante cómo está documentada la obra. Cuesta trabajo encontrar trabajos académicos, universitarios, que tengan el rigor documental que recorre toda la obra de la memoria oculta. Ojalá todos los pueblos, ojalá tuvieran, en fin, algo parecido a lo que tenéis los sonsecanos con la obra de Emiliano, ¿no? Yo me convertí, el lector se convierte en un personaje más en busca de su propio pasado, porque Emiliano nos recuerda con esta obra que sin pasado no somos nada, ni como personas, ni tampoco como pueblos.
porque nos arrebatan nuestra propia identidad, ¿no? Entonces es por ello que la memoria oculta nos ayuda a entender el devenir de nuestra propia historia, de la historia de Sonseca, pero también de la historia de España y de la historia de Europa, y su evolución hasta llegar a la actualidad del neoliberalismo autoritario, en el que los partidos de ultraderecha suponen una amenaza a la democracia a nivel global, porque aquí está el germen. Entonces, por eso os digo, si bien el epicentro del libro él lo ha querido situar en Sonseca, no se puede entender el libro sin otras localizaciones. Yo he destacado Toledo, Madrid, Ocaña, como no, Orgaz, Guadalajara, Teruel, La Guardia de Pontevedra, donde había en Camposancos un campo muy cerca de La Guardia, un campo de concentración, donde fueron a parar varios sonsecanos, Oviedo, pero también, claro, México, París, Mauthausen, entre otras muchas localizaciones. Entonces, este es un libro que rellena vacíos y que, como os digo, ayuda a entender nuestra propia historia y el silencio de aquellos que nos precedieron. Entonces, es un libro en el que tú te interrogas y tú te respondes, en el que a veces te incomoda, a veces te acomoda, a veces te aflige, a veces te esperanza, y entonces de alguna manera comprendes, no sé si conocéis a Hannah Arendt cuando habla de la banalidad del mal, entonces comprende, te sitúa a veces alternativamente entre los que están de espaldas frente a en la tapia del cementerio y los que están frente a ella mirándolos a puntos de terminar con su vida, porque todos, cualquiera de ellos, hubiéramos podido ser cualquiera de nosotros. Él cita a Yayo Herrero y nos recuerda que la memoria está sujeta, y esto lo sabemos todos, claro, es algo biológico, no podemos olvidar, porque si olvidamos mal asunto, ¿no? Pero la memoria no es personal. La memoria, y yo creo que eso él lo refleja en el libro, está sujeta a un constante proceso de renegociación en función de las dinámicas establecidas por el poder. Y por ello, la víctima es un sujeto político reconstruido y fragmentado. ¿En función de qué? Pues en función de las narrativas oficiales. Entonces, la manera de expresar memoria no es una manera neutra, y menos con un tema donde la violencia viene de parte de un grupo de poder que se consolidó durante 40 años a través de una dictadura militar de la que somos herederos, ¿no? Y que por eso hoy en el telediario estábamos viendo a Echeverría, al forense, entre una amalgama de huesos ahí en Cuelgamuros. Sí. Entonces nuestras abuelas, nuestros abuelos, nuestras madres y nuestros padres vivieron todo eso, y entonces yo no sé en vuestro caso, en mi caso a mí nunca me contaron nada, jamás me dijeron nada, nunca. Luego me enteré de cosas, pero hace 2 días. Entonces, como una manera de protegernos, como una manera de no importunar nuestra relación con el pueblo, pero claro, hemos sido criados entre traumas y silencios, que luego entiendes que regresan una y otra vez en forma de síntomas. Entonces entiendes por qué tu abuela, o por qué la vecina, o por qué, pues sí, porque cuando uno está sometido a esos estándares de violencia, pues le acompaña, tiene una dificultad para elaborar los duelos y por lo tanto una dificultad para sanar las heridas. Emiliano asume la perspectiva de las víctimas y lo hace con total honestidad, que yo creo que al principio del libro cita a las víctimas de la represión revolucionaria, porque ellas también fueron víctimas. Pero claro, nos recuerda que el Ejecutivo republicano intenta frenar, creando tribunales populares o iniciando procesos para juzgar los excesos, intenta frenar esa situación cuando recupera el poder ya en el 36. Entonces, en Sonseca él cita 68 víctimas. Entonces, ellas tuvieron un reconocimiento, tanto por sus familiares, fueron unas víctimas dignificadas, reconocidas, ensalzadas. Entonces, él considera, por ello, que asumir la perspectiva de las víctimas, de todas ellas, es una condición necesaria para un auténtico discurso ético. Y entonces, a mí por lo menos, me ha ocurrido, pero te plantea, sin pretenderlo, con una sencillez increíble, con una sencillez que golpea las conciencias realmente, que la banalidad del mal, que el silencio de los que nos consideramos buena gente, son los que hicieron posible la represión en la dictadura, son los que hicieron posible Auschwitz.
o son los que están haciendo posible el genocidio palestino al que nos asomamos en cualquier telediario o en cualquier momento de descanso, en cualquier conversación. El silencio de la buena gente. Mirar para otro lado nos hace no solo cómplices, sino que es que la neutralidad no existe frente a la barbarie, porque es la neutralidad la que hace posible la barbarie. Él nos lo demuestra en su lectura. Entonces, yo creo que vamos a comenzar nuestro diálogo, si te parece bien, Emiliano, por algo amable y luego ya nos adentramos en los entresijos del libro. Nos dices que Sonseca fue uno de los pueblos, citas la tesis doctoral, que está bien citarlo, de Juan Carlos Sánchez Collado, y nos dices que fue uno de los pueblos más acogedores durante la guerra. Dices que se nombra 4 concejales porque, claro, había que gestionar el abastecimiento. Yo creo que 500 y pico personas, ¿verdad? Os podéis imaginar volver a Sonseca en aquella época con unos 5.000 habitantes y de pronto, a medida que va avanzando el ejército rebelde por la provincia de Toledo, que viene desde Extremadura, por Talavera, tal, toda esa zona, la gente viene huyendo de los fascistas, de los rebeldes. Y Sonseca acoge en ese tiempo pues unas 500 y pico personas. Pero yo lo que me imagino es el ambiente que habría en Sonseca en esa época, porque no eran solo los refugiados, eran también los militares que había acantonados en el pueblo, y a todos ellos había que darlos de comer y a todos ellos había que buscarles alojamiento. Entonces aquello debía de ser muy, no sé, debía de haber muchísimo ambiente en las calles, porque era una población populosa con refugiados, militares, más la población sonsecana, no sé. ¿Allí fue a parar Manuel Díaz Ruiz? Allí fue, sí, el fundador de Navidul. Empezó su oficio en Sonseca, cuando tenía de matarife con 11 años. Sí. Y allí fue a parar Liauyá, Eulalia Liauyá, una sonsecana. Sí, que nació en aquella época en Sonseca, supongo que ocasionalmente si era refugiada con sus padres o su madre, y que, bueno, creo que una vez llegó a dar un pregón en Sonseca, ¿no? O me lo imagino yo, no sé. Que, bueno, esta mujer representó a España en el Festival de la OTI del 74 y participó en Chicago en varios musicales, ¿no? Esta sonsecana. Comienzas la memoria oculta, Sonseca de la República, la dictadura, hablando de mujeres, y todas ellas deberían ser citadas en esta presentación, pero no puede ser, no tenemos tiempo para ello. Vosotros sí tendréis tiempo a lo largo del libro para descubrirlas y para reencontraros con ellas, de alguna manera para recuperar verdad y memoria. Pero comenzaré hablando de alguna de ellas y quiero que dialoguemos un poco. Agapita Ruiz Moreno murió en la cárcel de Ocaña, era la esposa de Julián Martín y la madre de Francisco Martín Ruiz, quien fue fusilado en Madrid. Afortunadamente, en este caso, la madre no vivió directamente la noticia del fusilamiento de su hijo, pero vamos, sabía que lo iban a fusilar, pero por lo menos me parece que fue un alivio el que ella muriera antes. Pero yo quería hablarte de Victoria Peces Arnaiz, una madre soltera que ingresó en la prisión acompañada de su hijo pequeño, que muere ella en la prisión y que al niño se lo dan a su abuelo Alejandro. ¿Por qué quiero comentarte esto? Pues verás, porque cuando yo leía estas páginas pensé, a la familia le han dado al hijo de esta mujer que muere en la cárcel. Pero es que en esta época comienza uno de los episodios más oscuros que yo creo que sí se merecen una breve mención aquí de la historia de España, y es el robo de bebés por parte del auxilio social.
y entonces no hay documentado ninguna persona que le hayan robado luego se extiende esta práctica hasta los años 90 por motivos económicos, pero empieza por motivos ideológicos en las cárceles franquistas por parte del auxilio social. Entonces, me gustaría saber si el cuerpo de la niña Julia Dorado Martín, que muere en la prisión de Ocaña, donde se encontraba su madre, Ángela Martín Lago, no sé si le fue devuelto a los familiares o no le fue devuelto. De pronto me asaltó esa duda. ¿Qué pasa con el cadáver de la niña Ángela Martín Lago? La cuestión es que si es difícil investigar a cualquier víctima del franquismo y de estos años oscuros, en el caso de las mujeres parece que es todavía más difícil, ¿no? De hecho, ni de Agapita, ni de Julia Dorado, la niña, he podido encontrar ningún documento en ningún archivo. Todos son conjeturas, alguna anotación así que hay en el libro de José María Ruiz Alonso, que es la gran obra recomendable para todos para entender lo que pasó en la provincia de Toledo, en la parte sur, porque sabéis que a partir de septiembre que liberan, como dicen ellos, esta fortaleza, el Alcázar, símbolo del fascismo desde entonces, pues desde aquella época la provincia queda dividida en dos partes. En la frontera, digamos que sería el río Tajo. Nosotros quedamos en Sonseca, quedamos en la parte republicana, y la parte norte de la provincia de Toledo, que era de donde huían los refugiados, pues estaba en manos del ejército rebelde. Y estábamos hablando de las mujeres, ¿no? Sí, no, bueno, cuando leáis el libro, cuando vosotras y vosotros leáis el libro, estoy segura que os asaltarán dudas, en fin, sobre distintas cuestiones. Cada lector escribe de nuevo el libro, ¿no? Escribe de nuevo cada obra. Yo cuando vi que esta mujer había perdido a su niña en la cárcel pensé, ¿realmente la perdió? ¿No la perdió? ¿Qué sabemos de todas? Porque pues es muy difícil. Muy difícil saberlo. Porque no hay rastro documental, o yo al menos no he llegado hasta él. Citas a una veintena de mujeres sonsecanas presas por delitos, según consta en los sumarios, excitación, rebelión, adhesión o auxilio. De todas ellas, 5 fueron a parar a las terribles cárceles de Saturrarán o Amorebieta. Allí fue cuando contaba ya, tened en cuenta, 70 años, María Puebla Cabello, viuda ya por entonces, 70 años de entonces, no son los 70 donde hace mindfulness, gimnasia, no. María, sí, 70 años de entonces era una persona muy anciana. Entonces María perdió un hijo en la cárcel, víctima del hambre y de las condiciones que había en las cárceles, en la cárcel de Ocaña, no sé si lo digo bien, sí. Y a otros 2 de sus hijos lo fusilaron en la misma prisión. Yo no sé, Miriano, y te pregunto si esta mujer tiene descendientes en Sonseca, si te has podido poner en contacto con algún miembro de la familia. No, la verdad es que mi búsqueda era ya mayor también. Se ha llegado solo a los documentos y no he interpelado a ninguno. Igual el debate va a venir ahora, ojalá. Y el trabajo de campo pues puede venir ahora. Con después. Referencia a esto que hablas de las 5 sonsecanas que fueron, hay que comentar que bueno, este libro es si acaso la tercera parte de toda la documentación que tengo. Es decir, que la información es muchísima. Lo que pasa es que está muy dispersa y es difícil acceder a ella. Pero esta misma semana, por ejemplo, porque esta investigación no acaba aquí en este libro, ni acaba con todo lo que tengo yo, sino que tiene que estar abierta a mucha más información. Esta misma semana, a través de un buscador al que le han aplicado inteligencia artificial, pues han aparecido nuevas mujeres, otra de ellas, otra sonsecana que estuvo en Saturrarán también. Y eso van apareciendo, han salido como 20 nombres que no tenía, que aquí hay 350 sonsecanos en el anexo final, y cada uno tiene su historia, más pequeña, más grande, pero digna de ser contada.
Y he tenido que limitar a este libro porque, claro, no podía hacer una enciclopedia que es lo que se puede hacer con toda la información que existe. A María Palomar Vega sí se le hizo un homenaje, ¿no? En Sonseca fue la primera concejal de mujer del pueblo. Y se hizo recientemente, hace pocos años, y se le dedicó una sala en la casa de Villa María. Angelita lo sabe. Bueno, tardío, pero supongo que serán espacios de alguna manera para los sonsecanos y las sonsecanas, y si tiene algún descendiente, pues un espacio de reconocimiento y de reparación, ¿no? El que a esta mujer se le hiciera. Bueno, también hablas de maestras depuradas. Ahora después hablaremos de una que a mí me ha impactado bastante. Pura Almeida. Entonces, tú escribes, yo termino, ahora después la conoceremos, pero de alguna manera reescribes su historia en sus viajes y en sus desplazamientos. Bueno, yo me gustaría saber, porque es un tema al que me he dedicado durante años, ¿cómo te enteras tú de que en Sonseca hay mujeres a las que se les rapa el cabello para exponerlas públicamente y se les obliga a tomar aceite de ricino, pues para acentuar la humillación delante de sus familiares y de sus convecinos? ¿Cómo te llega esa noticia? Pues a través de algún comentario de un descendiente o de alguien que lo conocía, pero tampoco hay evidencia documental. Sé que existió, creo que fue María Puebla, una de ellas al menos, la que le raparon el pelo, igual que hubo quema de libros, que tampoco me ha llegado a través de nietos y tal. Y claro, pues eso, ¿cómo lo demuestras? No lo puedes demostrar. Ellas, si dejan testimonio a sus hijas y sus hijas a sus nietos, aunque no sea un testimonio escrito, pero bueno, el testimonio oral ahí queda. El hecho es que fue una práctica. Lo que pasa es que como quedan tan pocos testigos ya de aquella época, es muy difícil. Sí, la verdad es que... Por eso es tan encomiable el trabajo que has hecho tú con las mujeres rapadas. Has documentado. Mirad, si hay un tema que me ha impresionado en el libro, y no es por lo que hizo él, es por lo que se hizo después, ha sido el tema de Ben Micián, al que tú te refieres como el general amigo de Franco. Este hombre es un general que viene de Marruecos. Sí, apadrinado por Alfonso XIII. Modifican el reglamento de la Academia de Infantería para que pueda ingresar, porque claro, era musulmán, ¿no? Y hasta entonces eran todos católicos. Y bueno, pues tiene un historial bastante criminal, ¿no? por decirlo de alguna manera. Emiliano recoge, del periodista e historiador norteamericano John Whitaker, recoge lo poquito que os voy a leer, que fue publicado en una revista norteamericana. Dice: me encontraba en un cruce de caminos en Navalcarnero, en compañía de este oficial marroquí, cuando trajeron a su presencia a dos muchachas que no habían cumplido 20 años. Bueno, pero antes de eso... dice, cuando entró en Toledo había 20 mujeres embarazadas en la maternidad a las que sacaron de las camas, cargaron en un camión y las llevaron al cementerio municipal, donde las fusilaron. Pero poco después, dice, lo que os comento, dice, cuando trajeron a su presencia a dos muchachas que no habían cumplido los 20 años. Una de ellas había trabajado en una fábrica textil en Barcelona y llevaba en un bolsillo de la chaqueta un carné sindical. La otra era de Valencia y dijo que era apolítica. El Micián las llevó a una escuela donde estaban descansando alrededor de 40 soldados. Eran regulares. El texto dice 40 soldados moros, por lo que se deduce que eran regulares. Dice que estallaron en alaridos al verlas llegar. Me quedé horrorizado, dice el periodista, lleno de rabia y de impotencia. Cuando le manifesté a El Micián mi protesta, me respondió con una sonrisa: no vivirá más de 4 horas. Pero a mí no es esto lo que me aterra, porque esto puede ser esperable. A mí lo que me aterra, y es un relato que se puede repetir en Badajoz, en Paterna de Ribera, en Málaga, en Almería, en fin, que Franco lo condecorara
pues tampoco me aterra. Que le regalara una casa, como tú indicas, yo lo que os digo lo he recogido del libro, no es nada, todo lo que yo os digo aquí es fruto de la obra de Emiliano. Que Franco le regalara una casa en Nador, pues tampoco me extraña. Ahora, lo que a mí realmente me provocó daño moral es lo siguiente. Lo que tú nos comentas, en el 2006, 70 años después del inicio de la guerra, fue inaugurado en su localidad natal un museo dedicado a su memoria, en una casa que en su día le regala Franco. ¿Quién se encontraba entre los asistentes? Luis Planas, que en su día era embajador de Marruecos y ahora es ministro de Agricultura. Ahí estaba Luis Planas rindiéndole un homenaje a este carnicero, a Benmicián, pero no solamente estaba Luis Planas, estaba el segundo jefe del Estado Mayor del Ejército. Allí estaba el general Vicente Díaz Villegas, comandante general de la Plaza de Melilla. Allí estaba Vicente Sellés, coordinador de Cooperación Española, y allí estaba Jesús Ugarte, cónsul en Nador. A mí me resultó duro escribir estas líneas, pero me parece necesaria para entender la calamidad moral en la que caímos y en la que se cayó también por parte de la izquierda con la memoria de las víctimas. Que en el año 2006 el embajador de Marruecos esté allí rindiéndole un homenaje a este hombre, yo no sé cómo se puede entender, Emiliano. Sí, la verdad es que fue un hombre muy cruel. Según dicen, salvó la vida a Franco, por eso era tan amigo suyo y le protegió hasta el final. Era cruel sobre todo con las mujeres. Bueno, fue uno de los verdugos de la entrada, cuando entraron los nacionales en Toledo. Hay como 800 víctimas, creo. Algún homenaje se ha hecho en el patio 42, aquí en Toledo. Pero bueno, lo que os quería decir era cruel con todas las mujeres, incluso su propia, una hija, que se casó o se quería, sí, creo que llegó a casarse con un militar español, sobrino del ministro de Asuntos Exteriores de entonces, Martín Artajo, y lo que hizo este personaje fue secuestrarlos cuando fueron de visita, no sé, era Tetuán o Tánger, lo secuestró, devolvió al marido, al novio, a España, y la hija no volvió a verle más. Eso es lo que hizo con su propia hija, ¿no? Más luego lo que hizo con las embarazadas, lo que hizo causando terror siempre. Bueno, pues repito, a este señor en el año 2006 se le hace un homenaje en el que asiste una representación importante del ejército, el segundo jefe del Estado Mayor, y al que asiste el actual ministro de Agricultura, Luis Planas. Bueno, en este ambiente, seguimos hablando de mujeres, tenemos que tener un lugar también para las maestras y para los maestros republicanos. Muchos de ellos en todo el territorio simpatizantes de la institución libre de enseñanza. A ellos había unos, no recuerdo el número en toda España, pero pues podían ser unos 600 maestros o casi 600 maestros, exposiciones circulares de pintura, 5.222 bibliotecas repartidas por todo el Estado español. Bueno, ¿qué pasa en este marco donde la educación empieza a ser un valor en Sonseca? Pues pasa poco, porque Sonseca los maestros eran más bien de mayoría y su mayoría de mentalidad conservadora. Entonces pasa poco, pero pasa muchas cosas. Sí, allí encontramos a Manuel López Rielbes, fue recluido en el campo de concentración de Santa María de Huesca y le ofrecieron una plaza de maestro después en Sonseca, pero le dicen, amigo, que tienes que jurar los principios del movimiento. Y este hombre como que no lo ve muy claro, dice que no, y os recomiendo por favor que os leáis el pliego de descargo de 10 páginas porque son muy interesantes.
Posteriormente, ya os digo, rechaza la plaza de maestro, con lo cual queda depurado, pero él funda la cooperativa Nuestra Señora de los Remedios, de la que es presidente 13 años, ¿verdad? Llega a ser alcalde. Llegó a ser durante alcalde. Unos meses. Y luego, de forma simbólica, de alguna manera le devolvieron su condición de maestro. Sí, dices que fuiste tú a la academia que creó su hermano Antonio allí en Sí, bueno, esa fue una primera academia, luego hubo otra posterior, la academia de Don Víctor. Aquí está Vicente, que es sobrino suyo. Y allí estuve 3 años y bueno, fue fundada por él, ¿no? Era la continuación de la academia que había fundado su y ahí sobrino. Manuel López Rielves fue mi profesor de matemáticas. Nunca nos habló de la guerra, por supuesto. Bueno, en mi pueblo había era un señor de estos que mandaban a otros pueblos exiliados dentro del territorio nacional, que yo creo que Peces Barba fue también una persona que también fue depurada de esa manera y tampoco hablaba, o lo hacía en ámbitos muy reducidos. Pero a mí, efectivamente, la que me impresiona más es Purificación Almeida Carretero. Purificación Almeida Carretero fue la típica mujer que es condenada por delito de consorte. Es decir, no porque ella, sí que había mujeres en el pueblo sindicadas con ideas que defendían, pero en el caso de Purificación yo creo que tuvo la mala suerte, en la página 66, de que en la Gaceta de la República queda constancia de la muerte de su marido cuando ella cursa una instancia pidiendo un nombramiento en Toledo. Entonces, claro, le conceden ese nombramiento porque dice que tuvo en la lucha rasgos heroicos de comportamiento, habiéndose demostrado que prestó relevantes servicios en defensa de la República. Yo creo que esto es lo que condena realmente a esta maestra, a Pura Almeida Carretero, que yo me he inventado su historia y me la he reinventado muchas veces. Pura, sí, Pura, la depuran, se propone que sea definitivamente separada, le dan de baja en el escalafón de magisterio, acusada de los siguientes cargos: no profesar religión alguna, no asistir a misa, hacer propaganda de ideas izquierdistas y asistir a reuniones de la misma índole, presidir mesas donde se recogían donativos para los rojos, inculcar ideas perturbadoras en la escuela o cantar la Internacional. Aquellos cargos se basaron en informes de conducta que redactaron el alcalde, el jefe el sargento de la Guardia Civil, el cura y un industrial del pueblo. Pero la cosa es que esta mujer no llegó a 2 meses, no estar en 2 meses. Esa es la parte más cruel, ¿no? Que toda su persecución que sufrió durante gran parte de su vida fue a consecuencia de los informes de las autoridades franquistas de Sonseca, cuando apenas había ejercido, porque llegó poco antes de la guerra, tuvo un niño que nació aquí, tenía una hija, y tuvo un hijo que nació aquí en Toledo, que luego fue un gran personaje en Inglaterra, y entonces no le dio tiempo a ejercer, estaría a lo mejor como 2 meses ejerciendo de maestra en Sonseca, aunque en el expediente militar viene como que estaba domiciliada en la calle Parra de Sonseca, ¿no? Pero toda esa crueldad, toda esa persecución, bueno, aparte de lo que dice Lola, que su marido, del que era viuda, murió en el frente de Madrid, era comandante, llegó a comandar un batallón de maestros, porque él era maestro también, y a través de la Federación de Enseñanza de la UGT, pues reclutó ahí 200 o 300 maestros que luchaban a favor de la República, y murió en el frente. Era un maestro que venía de Teruel, que había sido represaliado por la propia República y castigado, y la habían de alguna manera desterrado aquí a Toledo, ¿no? ¿La madre de Pura también era maestra? La madre de Pura también, sí, también tuvo su parte. Sí, también fue depurada y la acusaban de espiritista. Y no sé qué más.
Para la subsistencia de sus hijos, Pura luchó. La destinaron, fue readmitida, la destinaron a Piedra Escrita, que dice que había que llegar al pueblo en burro. Primero se hizo comadrona, sí, porque como no podía ejercer de maestra y tenía 2 hijos, una hija y un hijo, para darlos de comer, en fin, pues se hizo comadrona hasta que por fin, después de no sé cuántas peticiones, la devolvieron su oficio de maestra, ¿no? Emiliano, esta mujer se va a Manchester con sus 2 hijos. Su hija Salud Ariza Almeida estudia medicina. Sí, bueno, Salud yo creo que no salió de España. Se hizo cardióloga y fue una médica importante en Sevilla. Dirigió la sección de cardiología. El hijo fue el que se tuvo que huir huyendo de la represión. Exactamente. También. Estaba al cuidado de 2 mujeres, 2 compañeras en Madrid. Perseguido por la policía. Que las encerraron en ventas, las torturaron. Él se tuvo que ir porque ya andaban detrás de él y se fue a Inglaterra. Y allí pues hizo carrera a través de dando clases, no sé qué, pues llegó a hacer el diccionario Collins, que le conoceréis, de inglés-español, pues era uno de los patrocinadores, digamos, de eso. Yo me hubiera gustado conocer a Purificación Almeida Carretero y tomarme más de un café con ella, y desde luego me hubiera gustado mucho conocer a Salud, a su hija. Ya murió, el hijo murió joven. Creo que vive todavía. ¿El hijo vive? Creo que sí. ¿Y qué está allí en Inglaterra? Sí, claro, ya no volvió. ¿No tiene contacto ninguno? Sí, he leído algo, no sé, con Toledo no, pero con alguna localidad probablemente de donde procedía la madre, que era de Extremadura o de Andalucía. Claro. Ahí creo que sí tiene algo. Pues es que sería tan interesante saber más de esta mujer. Pues sí. Luego hay otro maestro, bueno, hay alguno más, Antonio Andrés López, que este hombre fue fusilado en el 40. ¿verdad? Sí, llegó a ser presidente de la agrupación socialista de Sonseca. Lo que hay un patrón común que he podido comprobar, que normalmente se tomaba como chivo expiatorio, en este caso los maestros, porque no eran de la localidad, entonces era fácil acusarle porque, claro, no tenía nada que ver. Ya fuese maestro, fuese también con algún secretario de ayuntamiento, pasaba, ¿no? Que si era forastero, pues los de ese pueblo, si había estado allí trabajando, le culpaban de todos los males, de todos los fusilados que había habido y de todo lo habido y por haber, ¿no? Es un patrón que se repite con cierta asiduidad. Sí, porque escapa la carga psicológica que te pueda caer de tus convecinos. Como no es familiares. Vecino tuyo, no tiene familiares aquí, pues le echo la culpa de todo, ¿no? Porque España se convirtió, una vez que triunfó el ejército fascista, en una España de chivatos y de traidores. Eso hay que decirlo también. Entonces se recompensaba a los chivatos y se recompensaba a los traidores. Entonces era muy fácil que te cayese alguna, aunque no hicieses nada. Que hay muchísimos casos de esos, claro. Que te abren un expediente, unas diligencias previas, estás en la cárcel 2 o 3 años y luego al final dices no tienes responsabilidad ninguna. Pero claro, alguno murió en la cárcel sin que le hubiesen hecho, cuando luego le reconocieron que era inocente, ¿no? Más de uno. A veces también ocurre que si tú te crees que eres sospechoso, el propio miedo hace que limpies tu figura delatando a otro, claro. Para es lo que Primo Levi llamaba la zona gris, ¿no? Donde te vas echando la culpa. Me ha gustado porque lo redactas de una manera muy resumida y a mi juicio muy acertada, el proceso previo a la guerra, ¿no? Cómo influye
el temor de las clases dominantes, una vez que está la República, a perder el poder no solo político sino también económico. Y la importancia que tuvo la revolución ¿de qué año era? De octubre, la revolución del 34. Entonces, que Sonseca, que el ayuntamiento, más conocida yo creo por la revolución de Asturias, y que el ayuntamiento de Sonseca se pronuncia en contra a favor de los guardias civiles. A favor de los guardias civiles, ¿no? Pero bueno, pues tú comentas que de ahí se siembra un poco todo el germen de lo que luego va a ser la... Sí, la revolución de octubre fue como por parte del Estado, del gobierno de aquella época, porque hay que entender lo que fue la República. La derecha dice que la República fue un fracaso, pero es que la República fue un pequeño paréntesis entre dos dictaduras, la de Primo de Rivera y el golpe de Estado de Francisco Franco. Y en esos 5 o 6 años, la mitad del tiempo gobernaba la derecha. La República estaba gobernada por la derecha. Cuando empezó la Revolución de Octubre fue a raíz de que se nombraron 3 ministros de la CEDA, y entonces la izquierda española pensó que iba a pasar lo mismo que en Alemania, que habían ganado a través de las elecciones y se habían hecho fascistas todos, ¿no? Entonces ahí surge esa revolución que solo engancha en Asturias, porque aquí en Toledo, por ejemplo, pues había habido una huelga de campesinos en junio de ese mismo año, que había sido un fracaso porque se tuvieron que rendir sin conseguir nada, y entonces la clase obrera estaba bastante cansada y no tenía expectativas de conseguir nada. En este paseo que estamos dando un paseo por Sonseca en un periodo tan convulso. También nos dices cuándo se inaugura la Juventud Católica Sonsecana, 3 de cuyos oradores fueron fusilados, fueron ejecutados, y otro termina siendo arzobispo de Barcelona y procurador de las Cortes franquistas, ¿no? Sí, llegó allí a Sonseca gente relevante. Me llamó la atención cuando leí, la crónica periodística, que estaba hecha además por el hermano de Manuel López Rielves, Antonio López Rielves, que se salvó de morir fusilado gracias a su hermano, que se le llevó a Cuenca, que era donde ejercía de maestro. Y en esa crónica, claro, aparecen nombres ahí, 3 de ellos que fueron fusilados y otro que fue arzobispo de Barcelona y procurador en Cortes, en las Cortes franquistas, ¿no? O sea, defensor del régimen, y era en ese momento, creo, o luego después, arzobispo de Toledo. Y bueno, tú lees la crónica y sí, se le juntan a rezar, leen poesía, no sé qué, pero debajo de eso yo intuyo que era una reunión política, que lo que estaban tramando era el golpe de Estado, y ahí estaba metida la Iglesia, claro. Es que de los curas que había en Sonseca, que hubo muchos, es otra de las incógnitas que tengo, que había curas que se refugiaban en Sonseca sin ser allí ni tener relación, hubo como 12 o 14, ¿no? Y casi todos fueron fusilados menos un par de ellos. Pues de esos casi la mitad tenían licencia de armas, es decir, que no eran gente que se dedicaban solo a rezar, eran gente activa, que hacían proselitismo católico a través de unos ejemplares que repartían. Entonces había muy poca prensa, y de izquierdas, 20 suscriptores me parece que había de izquierdas, lo demás era todo de derechas, ¿no? Sí, yo creo que es oportuno recordar aquí la carta colectiva de los obispos españoles, cuando una vez iniciado el golpe de Estado, pues lo apoyan colectivamente, ¿no? Este es uno de los promotores, el que luego sería arzobispo de Barcelona. Que a veces dicen, pero si la Iglesia no tenía nada que ver. Bueno, sí que tenía que ver. Carta colectiva de los obispos españoles, lo podéis
Entonces, bueno, otro sonsecano que terminó mal y que debía ser una persona interesante fue, porque además este hombre, si se lo puso de escolta, es el general Walker, entonces de las Brigadas Internacionales, que luego dices que este hombre llegó a ser ministro de Defensa de su país, y era un sonsecano, Pedro Gómez de la Cruz, que fue ejecutado en Ocaña cuando contaba 25 años. Pero además sus hermanos Ángel y Felipa fueron condenados a 12 años de prisión, y su cuñado y hermano de Felipa terminó en un campo de exterminio nazi. Una familia muy castigada, masacrada. No me quiero pensar la madre. La de los remellados. Sí. Bueno, digo, en la página 119 lo podéis ver, presentas un listado de víctimas naturales o vecinas de Sonseca, un listado que amplías en un anexo al final del libro. De todas ellas, 45 fueron condenadas a pena de muerte, si bien a 7 de ellas se les conmutó la pena capital por 30 años de prisión. 34 murieron en combate y 14 se marcharon al exilio como refugiados. Sí. Bueno, hay que señalar que es una lista absolutamente incompleta. Pero importante, son unas cifras. Sí, se pueden hacer ya, con los datos que hay en este libro, se pueden hacer estudios cuantitativos. Pero esa lista, que no ha aparecido en ningún sitio, la que 243. ¿Eh? 243. Los que hay de las víctimas, sí. Pero hay más, es que no. Y hablabas de las víctimas que murieron, ¿no? Pues esa lista está hecha por mí, porque no había ninguna. Había la de José María Ruiz Alonso, pero ahora venían como la mitad, o sea que había muchos que no figuraban en ella. Y bueno, pues estoy seguro que alguno más va a aparecer, de los muertos. Y de los presos ni te digo, claro, muchos más. Imagino cómo debió quedar el pueblo de devastado, ¿no? Con esa cantidad de aparte de los que murieron en combate, porque claro, todos los que murieron en combate murieron enrolados en el ejército republicano. Porque al estar Sonseca en zona republicana, los alistamientos se hacían para el ejército popular de la República. Claro, no los otros, si eran de derechas, o se pasaban que ya hay bastantes casos, y aquí figuran algunos también, que se pasan a las filas de los fascistas, o tenían que luchar con la República, claro, es que no tenían otra. Estamos acabando ya, nos quedan 2 cuestiones y no van a ser muy largas, pero son para mí... Para que participéis. Para que participéis, claro que sí, nos quedan 5 minutos. Yo no quiero dejar atrás y no hablar de estas 2 cuestiones que te comento, y una de ellas es para cuándo Sonseca, no sé si hay aquí algún representante institucional, si lo hubiera se lo preguntaría con muchísimo gusto. Algún concejal ahí. ¿Para cuándo se espera que el pueblo de Sonseca rinda un homenaje a los sonsecanos deportados a los campos nazis? Y estos sí quiero leerlos a todos. Santiago Benítez Martín, Mauthausen, pesaba 37 kilos cuando fue liberado. Abel Carretero Martín, Buchenbau. Gregorio Dorado García, que desde Mauthausen fue trasladado a Gusen, también en Austria, donde murió el 10 de agosto de 1942 a los 28 años. Jesús García de la Serna, también en Buchenbau. Jesús murió en Sonseca el 1 de abril del 95. Los traigo a colación por la referencia que tú haces en la placa instalada en el campo de Mauthausen, que dice que su recuerdo y su sacrificio perduren para siempre en el pensamiento de los vivos. Me gustaría mucho, me sentiría muy honrada si me invitarais a un homenaje merecido a estas víctimas sonsecanas de los campos de exterminio, en los campos de exterminio nazis. Y ya para terminar, como no... tenemos que recordar a tus abuelos, Emiliano, a Esteban, Julián y a tu abuela Guadalupe, que tuvieron ellos 7 hijos. Tienen que estar aquí esta tarde con nosotros en esta mesa. Tienen que estar aquí. Entonces, uno de sus hijos fue tu padre. Nos cuentas que tu abuelo, una vez terminada la guerra, fue acusado de insultar al ejército y de ensalzar la causa roja. Me merece muy mal concepto, dijo de él el jefe local de la Falange. Que era mi practicante. Que era tu practicante. La cuestión, Emiliano, es que tu abuelo termina en el campo de concentración de Camposancos.
en Pontevedra, cerca de La Guardia de Pontevedra, que yo os comentaba, condenado a 20 años de reclusión por auxilio a la rebelión. Cuando volvió a la cárcel de Ocaña fue indultado en 1944. Mientras tanto, tu abuela tenía que sacar adelante a toda la tropa, a los 5 hijos, con su marido en la cárcel. Ella, a su vez, no era adepta al régimen, era una mujer represaliada del pueblo, su marido estaba preso por rojo, su hijo mayor en Francia, el otro en un campo de concentración, ¿no? Quedaban los 5 más pequeños. Sí. Y bueno, en fin, tu abuela, lo que tú dices, la heroína de esta historia fue mi abuela, ¿no? Y desde luego un hermano de tu padre, cuya memoria está muy dentro de ti, que muere en el hospital, en el campo hospital de Noés, en la Francia colaboracionista de Vichy, a los 24 años, tu tío Miguel. Tú has escrito esta historia, tú has escrito la memoria oculta, Sonseca, de la República y la dictadura, pero ¿cuánta influencia han tenido ellos, ya para terminar, en este libro que tenemos hoy? Mucho. Quizás sea el hilo rojo de donde tiras y empiezas a sacar todas estas historias, claro. Te pregunto, no sé, tu tío Miguel muere muy pronto. ¿Qué noticias tienes tú de Miguel? ¿A través de la familia? Sí. Muy pocas. Noticias, digamos, algún comentario emotivo por parte de mi padre, que fue el que me transmitió el cariño que sentía por su hermano. Y porque era el hermano mayor y pensaba que yo me parecía a él porque tuve una infancia enfermiza como él y le gustaba mucho leer y bueno, pues de alguna manera mi padre hiló ahí como si yo fuese su descendiente de su hermano. Y a través de ahí yo creo que llegó, siempre he tenido eso presente de querer saber mucho más de aquella época, de querer saber de mis familiares y de querer saber de lo que pasó en mi pueblo a través de esta cuestión emotiva y familiar, ¿no? Imagino que muchas veces habrás recreado la historia de tu tío Miguel. Tu hijo lleva su nombre. Sí, aquí está. Gracias a él. Y a Miguel Hernández. Y a Miguel Hernández. Que también, claro, yo he llegado a la memoria a través de la poesía. Porque de alguna manera, efectivamente, la memoria también es poesía, nos recorre a todos, ¿no? Y a todas. Bueno, hay muchos más personajes que merecerían su huequico aquí entre nosotros, pero yo creo que vosotros también debéis ser parte de esta mesa. Entonces, si os parece, dialogamos un poco entre todos. No sé, esto es asomarse brevemente por una ventana para ver un paisaje que está dentro de estas páginas y que cada uno hacemos nuestro con la lectura del libro, ¿no? Entonces, no sé si tenéis preguntas, comentarios. Sí, sobre todo los que hayáis leído el libro y los que no también, claro, pero alguna impresión. Está aquella mujer. Sí. Da igual, vamos, tampoco sí. Lo único que quería es una aclaración. Cuando hablas de las mujeres que fueron llevadas a la cárcel, ¿esas mujeres trabajaban en agricultura o en alguna actividad concreta para que se las acusara? No. De hecho, viene de oficio, digamos, en casi todo. Las maestras, Sí. A los maestros los depuraron a todos, de derechas, de centro y de izquierda, todos fueron depurados. Sí. Lo que pasa es que a unos no se les quitó la plaza ni se les cambió, pero bueno, no, yo lo decía por saber si habían trabajado, porque yo he trabajado en algunas en la provincia, vamos, más que nada en la región, y muchas de ellas habían sido jornaleras, habían participado en el Socorro Rojo o en alguna actividad concreta ligada
a los partidos o a los sindicatos. Por eso me preguntaba. Eso es difícil de saber a través de los documentos, porque de hecho en casi todos los documentos de aquella época, ya sea el padrón, ya sea el registro civil, que también lo he visitado, o los mismos expedientes carcelarios, había una fórmula que era labores de su sexo. Entonces, si trabajaban, o ponían sus labores, ¿no? Eso era, venía ya que no había que rellenarlo, sino que estaba ya ahí puesto. Entonces, si trabajaban, que en Sonseca se supone que sí, que porque había fábricas, había campo, había pocos trabajadores porque se los llevaban al ejército, pues tuvieron que trabajar, sí, pero es difícil, salvo algún caso que si figura, no es fácil demostrar que estaban trabajando a través de los documentos, quiero decir, ¿no? ¿Cierto? ¿Puedo? Sí. Pertenezco a un grupo de lectura y precisamente hace unos días comentamos un libro parecido, testimonios ante usted, del paso, del traslado de la gente de Málaga a Almería, huyendo de las represalias, la de Espandar, del carnicero de Málaga, que fue el último ministro franquista, Carlos Arias Navarro, aquel actor genial que el 20 de diciembre del 75 dijo: españoles, Franco ha muerto. Y bueno, pues hay un anecdotario muy completo y muy trágico. Aquí los que están presentes no pasan ninguno de ser nietos de los que participaron en la guerra. Sí. Yo creo que soy el único de los que fui hijo de uno de aquellos que participaron en la guerra y víctima de aquel 17 de septiembre del 36. Pero, a tenor de lo que ustedes han hablado, me resulta emocionante que hayan hecho hincapié sobre los maestros, el colectivo más represaliado del franquismo. Pero hay una anécdota aquí importante que me extraña que ustedes no lo hayan comentado, y es quién formó a aquellos maestros en Toledo. Fue un personaje que vino de Navarra, se casó con la hija del director y dueño del Hotel Castilla, del hotel, y el 30 de septiembre, 2 días después de la heroica toma del Alcázar, se le detuvo y se le llevó a la cárcel del Porlier, donde murió tuberculoso. Este señor ahora se le ha hecho un homenaje porque en la plaza donde está el hotel, que ahora, perdón, no me acuerdo cómo se llama, en el subtítulo le han puesto el nombre de aquel gran personaje. Aquel gran personaje, desde los años 20 que vino a Toledo, fue el que creó ese grupo de maestros que dignificaron a esta provincia. Don Félix Uravalle. Uravalle, sí señor. Ese fue el que creó a todos esos maestros tan ejemplares, que fueron los que evitaron en muchos pueblos que se cometieran ciertas masacres. Claro. Fue lo que le pasó a Manuel López Rielves, que vinieron el comité revolucionario de Las Mesas, un pueblo de Cuenca, vinieron a buscarle a Sonseca para llevarle allí. Y él trabajó con las autoridades del comité del Frente Popular, y allí en ese pueblo no hubo ni una sola víctima. Claro. Por cierto, me iba a preguntar, los sonsecanos, eso es gentilicio sonseca, ¿no? Sí. Sonsecanos, que quiere decir de secano, no. Sí, también. Bueno, pues quiero decir, ¿ustedes tienen en las cunetas algunos personajes de su pueblo? No, creo que no. ¿No? Creo que no. No puedo. No lo puedo decir. Muchos. Y las nuevas movimientos políticos, ahora, en el Ayuntamiento concreto de Toledo, está queriendo desaparecer, que la memoria histórica recupere a tantos miles de la provincia de Toledo que todavía están en las cunetas.
Esa es la gran tragedia de nuestra, Sí, señor. de nuestra santa transición. No somos capaces de superarlo. Hemos entrado en un declive mediocre muy trascendente. Estamos en los mismos de entonces, en la misma situación de odio y de reivindicaciones que estábamos en el 36. Sí, hay un cierto paralelismo. Salvando la distancia. Un cierto paralelismo, Sí, exactamente. señor, lo hay. Vivimos una situación de prebélica de alguna manera. Sí, sí. Y algunos se empeñan en, Estamos en metidos fomentarla. en la organización europea y mundial. Si no, Sí. Es que yo tengo la memoria de mi madre, que más o menos de edad, además son parientes humildes también. Y en la última etapa de su vida, yo creo que hablé, sobre todo cuando hablé más con ella de toda la memoria que tenía, porque antes no se hablaba en la familia, ¿no? Eso estaba muy bien. Lo de Sonseca, tierra de acogida, a mi madre lo recordaba con mucha emoción hasta los últimos años de su vida. Ella siempre había gente de Covisa que la tuvieron que acoger, porque Covisa estaba en la vida al frente, vivieron con ellos y eran como de la familia, eran normal, después al paso de los años eran parte integrante de la familia. También se recordaba mucho de los panaderos catalanes que también acogieron, porque también hacían el pan para la República, para el ejército, lo hacían, porque ellos podían comer pan blanco, como decían ellos, porque en aquella época se comía pan duro. Y otro de los casos que viene aquí, del señor Gregorio Dorado, que murió en Gusen, ¿no? En Gusen. Bueno, la viuda ha muerto no hace tantos años, este era el amor de su vida, según los nietos, según el testimonio de los nietos. Pero sin embargo ella, a pesar de tener un marido que murió en un campo de concentración y demás, ella era madre soltera, porque fue la primera boda civil que se hizo en Sonseca. Entonces mi madre, que era una niña, lo recordaba con mucha emoción, porque fue una cosa muy grande. Salieron todos los niños a verlo, iba muy sencilla, te lo contaba toda la historia muy sencilla, con unas flores y tal. Y esta mujer se tuvo que casar después. El hijo era del anterior, ¿no? Solo tuvieron ese hijo. Y bueno, yo descubrí en un momento dado que el gobierno francés daba indemnizaciones a todos los que habían peleado en Francia, ¿no? Y bueno, la verdad es que ellos, los nietos, no quieren saber nada de la historia de su abuelo. Lamentablemente. Sin embargo, sí cogieron la indemnización del gobierno francés. Y eso sí que es lamentable, ¿no? Es decir, ocultamos la memoria, pero sin embargo, si hay algo que recoger, lo recogemos. Sí, sí. Y esa es la tragedia de España y, como hemos dicho antes, de toda la transición que nadie ha podido estudiar en las escuelas. Mis hijas son más jóvenes ya, tampoco las han estudiado ni en la universidad, nunca hemos hablado de eso. O sea, es decir, es triste, llevamos muchos años, y le decía ahora, no sé si de aquí, muchos años ha habido de gobiernos del PSOE y no se ha hecho nada. Y es tristísimo. Todavía tenemos, como decía este señor, cientos de miles de personas represaliadas en las comunidades, lo que es una vergüenza para todos, ¿no? Por lo menos para todos los que puedan tener dignidad, ¿no? Eso demuestra la poca calidad de la democracia esta ejemplar que se hizo en la transición. Hay un dato que acabo de leer hoy, aunque ya lo sabía, lo recordaba. En las elecciones de 1977, cuando se eligió a las Cortes Constituyentes, ya estaba legalizado el PC, que se legalizó en febrero, las elecciones fueron en junio, pero sin embargo a los partidos republicanos no se les dejó participar en esas elecciones. Los legalizaron luego después de las elecciones, no les dejaron participar. Y el PC tuvo que renunciar a la bandera republicana. Sí, yo estaba en Melilla cuando legalizaron que fuera Semana Santa. Estuvimos todos acuartelados, no sé por qué. Solo porque iban a legalizar al Partido Comunista. Yo sí lo recuerdo como una cosa así. ¿Alguien más que se anime? No. Yo quería recordar que en la plaza de Sonseca hay una placa de un general que a día de hoy todavía está puesta. Yo creo que ya está bien que se quite, ¿no? Sí. No, ni siquiera general, era un teniente.
chusquero. Bueno, pues no, pues yo creo que en general. No. Porque yo no alcanzo a leerlo y a mí me lo ha dicho Fernando Francés. Fernando Francés, que anda detrás el pobre de esa placa y siempre Sí. anda de la placa. Que le hierve la sangre, ¿no? Es algo invisible. Pero bueno, peor es la cruz de los caídos con los símbolos fascistas de forma tan visible. Y si entras en la iglesia, a ambos lados del altar están los represaliados por las hordas marxistas. Y el escudo de la Guardia Civil picado en la corona republicana, en el cuartel Fonseca. Sí. El escudo republicano que se ve que no tiene la flor de lis de los borbones en el medio. Le quitaron las almenas y le pusieron unas estrellitas pintadas. Luego parece como una especie de corona ducal que parece que se Sí. Hicieron ahí un apaño y dijeron, bueno, ¿para qué vamos a cambiar todo? Cambiamos solo lo de arriba, porque claro, el cuartel de la Guardia Civil se hizo en tiempos de la República. Cuando estalló la guerra no estaba terminado todavía, se entregó luego después. Por citar solo la provincia de Toledo, Quero, Urda, en fin, hay muchos pueblos que sus calles son un homenaje a militares franquistas, y si vosotros vais por la carretera nacional cuarta hacia Andalucía, veréis que después de Manzanares hay un indicador grande, un indicador de un pueblo que se llama Llanos del Caudillo, en donde es algo que puede ver cualquier político de izquierdas o de derechas, y sin embargo ahí sigue, porque así se llama el pueblo, Llanos del Caudillo. Sí. Yo quería hacer una mención, que no lo he hecho nunca, pero me parece que es el momento de hacer un homenaje mencionando a mi familia, aquí, ahora, en este momento. Mi abuelo, que era Feliciano Benito Guzmán, fue alcalde en la República en Casalgordo. Alcalde pedáneo, sí. ¿Perdón? Alcalde pedáneo, sí. Sí, entonces por eso le metieron en la cárcel. Y tres personas que no sabía saber quién era, porque a mí sí me lo contó mi madre cuando era pequeña, fueron, mientras mi abuelo estaba en la cárcel, fueron a Casalgordo, donde estaba mi abuela con 4 niños, con su madre de 86 años, la madre de mi abuelo también de 86 años, mi madre era la mayor, tenía 11 años, y fueron tres sonsecanos llamando. Mi abuela no abrió porque claro estaba asustadísima. Pegaron un tiro a la puerta y la abrieron. Lo primero que se encontraron fue al perro y le pegaron otro tiro y le pegaron. Y entonces pues como la mayoría de la gente de pueblo, y más si vivían en Casalgordo como vivían ellos, pues vivían del campo. Y entonces pues bueno, allí tenían sacos de garbanzos, sacos de sandía para comer, para vivir de lo que criaban en la huerta, que lo tenía que hacer mi abuela porque mi abuelo estaba en la cárcel, junto con toda esta gente que te digo que todo lo llevaba ella. Quiero hacer una mención a las mujeres, en este caso a mi abuela, Francisca. Y entonces pues recogieron todo lo que había de comida. Había corderos, también se los trajeron a Sonseca. Había costales de garbanzos, de judías, de trigo, de todo lo que criaban. Mi abuela tenía sábanas que también se las llevaron, y hubo más cosas que aparte de que lo que no se llevaron lo metieron en la habitación, en la alcoba de mis abuelos. Le echaron la llave y se fueron. Entonces, claro, mi abuela se quedó que no tenía que darle de comer ni a su madre, ni a su suegra, ni a sus hijos, entre ellos mi madre. Y entonces la decía a mi madre que se metiera por la ventana para que sacara garbanzos o sacara judías, o pudiera sacar algo para poderles poner algo de comida. Y bueno, pues yo quería hacer mención a ellos. ¿En qué año fue eso? Fue durante la República. Sí.
No, durante la República no, sería después. Después. No, perdón, después. Después, pero no se daña, no se daña. Al principio de la guerra. Después de la guerra. Después de la guerra. Hubo dos sonsecanos. Uno fue alcalde pedáneo, alcalde de Ajofrín en 2 ocasiones. Eso creo que muchos no lo sabemos, pero lo fue. Y hubo otro que fue alcalde pedáneo de Almodóvar, que entonces era como una barriada de Aranjuez. Ambos fueron encausados, claro, y perseguidos. Mi abuelo recogió a todo el mundo que pasaba por allí de saberlo, recogía en su casa a la gente, a los abuelos, y conocía gente de todos sitios. Sí, yo no sé, buenas tardes, si en el libro nunca salió hacia el final de marchados en el campo de concentración nazis, imagino algún seguimiento que haya tenido de su música. Yo no sé si has investigado, también cuando yo estoy un poco en ello por un tío abuelo mío, exiliado republicano, por varias gente, dos al menos exiliados, pero estoy recuperando unas memorias suyas y haciendo un trabajo que estoy muy verde todavía porque tampoco es tan fácil encontrar cosas, pero me parece que lo que me está llamando la atención, que me parece los grandes olvidados republicanos, que yo escucho hablar y hay muy poca información sobre ello a casi nadie, esos exiliados después de la guerra y que cruzan más o menos 500.000 españoles desde finales de enero, principio de febrero del 39, empieza la guerra y el gobierno francés se mete en campos de concentración, ese gobierno progresista de Nachier en ese momento, sí, porque no era todavía ni régimen por ahora de Vichy, luego muchos se enrolaron en el marco, claro. Sí. Pero en ese momento hubieron miles y miles de republicanos que venían de 3 años de guerra. Y se encontraron que se pensaban que iban pues a una liberación o a un alivio con la carga que traían encima y se encontraron con algo muchísimo peor. En Argelés, en Ribes Altes, en San Ciprián, en todos esos campos de los Pirineos Orientales, ahí murieron muchos más españoles exiliados que en los campos de concentración nazis. Federica Montseny, por ejemplo, tiene un libro que recupera un poco memorias de esta gente, la anarquista y primera mujer ministra de la República en ese momento. Muy poco, hay información, pero muy poca. No sé si eso lo conozco, pero no sé si ha gustado a esa gente, porque es que ellos sí tendré, por ejemplo, pero solo un pueblo tan chiquitito como el mío. O sea, es evidente que ahí murió mucha más gente, que su memoria está muy perdida. Y no parece que aparezcan por ningún lado. En el mejor de los casos vamos a Alemania, a los que llegaron españoles, pero que antes de llegar a Alemania se quedaron miles por el camino en el norte de África, trasladaron a muchos. Argel, allí murieron, además era terrible ver las ejecuciones y las maneras de matar a muchos de esos españoles que estaban ahí exiliados y represaliados a la vez supuestamente por el que te iba a dejar. O sea, es como doble dirección terrible. Vienes de la guerra y te encuentras con algo que crees que va a ser mejor y va a ser peor, y se encuentra con algo mucho más desastroso. No sé si es investigado. Fue el caso de mi tío, sin ir más lejos, que estuvo en todos esos campos. Se apuntó a las compañías de trabajo extranjeras que había, que era te daban esa opción o la de alistarte en la legión extranjera. Y al final cayó enfermo, acabó en un campo hospital, que no era de hospital, no tenía nada, porque solo tenían un aparato para tomar la tensión, y allí murió. Y he podido comprobar que allí en ese mismo campo, Noé, que era de los más pequeños que había, ahí murieron 55 españoles. Pero todo eso lo tienes que averiguar a través de la documentación que existe en Francia. Hace no mucho llegaron a un acuerdo, dijeron, España y Francia, para hacer accesibles los archivos franceses, que fuesen accesibles de España, pero no se ha vuelto a decir nada. Este dato estaba por allí en varios campos. En el que mejor está, por si a alguien le interesa, donde mejor está y nos recibieron magníficamente es en Ribes Altes. Ahí, por ejemplo, mi tío se escapó y hay constancia de ello. Es cierto que había tantos miles
documentación de muchos de ellos. Estuve en varios sitios, pero no es sencillo encontrarlo, pero cuanto más escarbas, más te das cuenta de la terrible injusticia. O sea, es todo perfecto, porque venían de 3 años de luchar, pero aquí le pusieron una valla en Argelia, por ejemplo, y contra el mar estuvieron 4 o 5 meses muriéndose allí de hambre y de enfermedades sin atenderlos de ninguna manera. Y es que ahí todo apunta a que hay muchísimos más de los que a lo mejor luego no sé, queda como que digamos de comunicación, que ya se va, pero hay muchísimos más repartidos por ahí que se quedaron en ese cambio. Sí, listados sí que hay listados enormes, que yo los he visto, de miles de españoles, y tienes que ir buscando, claro, con muchos errores en los apellidos, en los nombres y demás. Pero claro, ¿dónde acabaron todos ellos? Pues no, es muy difícil saberlo. Y si existe algún rastro, tiene que ser en Francia. Aquí no hay nada de eso. Sí, yo quería seguir incidiendo en este tema de los exiliados españoles en Francia, y también para dar un dato, si puede ser de interés, sobre bibliografía de este tema. Nuestro abuelo estuvo en el ejército republicano, salió en enero de 39 por la frontera francesa, estuvo en Argelès-sur-Mer, y de ahí al principio las condiciones eran horribles, como ya se ha comentado. El gobierno francés se ve desbordado por una oleada de 500.000 aproximadamente exiliados españoles, y los trata fatal, y es verdad que las condiciones eran inhumanas. Nuestro abuelo nos ha contado cosas que, bueno, no las voy a reproducir aquí, pero bueno, las condiciones eran, les llevaban incluso a asesinar a las guardias y a pelearse por la comida hasta la muerte, aparte de enfermedades, condiciones higiénicas y todo eso. Al principio el alistamiento en las compañías de trabajo o de la defensa extranjera era voluntario, hasta que llega la ocupación alemana, el estallido de la guerra en septiembre del 39, y se hace obligatorio. Entonces lo que es obligatorio o ir a la compañía de trabajo, o voluntario ir a la legión extranjera francesa. Cuando muchos de ellos acaban siendo prisioneros, formando parte del ejército francés o de la compañía de trabajo, que se consideraban como dentro del cuerpo de ingenieros franceses, acaban en campos de concentración alemanes de prisioneros de guerra. Y el culpable de que acaben en campos de exterminio es un señor que también será conocido por todos ustedes, que se llama Ramón Serrano Suñer. El cuñadísimo de Franco. Entonces, pues su visita a Berlín en el año 40, le preguntan que tienen muchos soldados que hablan español entre los prisioneros franceses. ¿Qué hacen con ellos? Y contesta que eso ni son españoles ni son nada. Entonces es cuando les traspasan a los campos de exterminio como a Patria, el triángulo azul. Y ahí es cuando viene el aporte bibliográfico, pues si sirve. Bienvenido Baquedano, un arqueólogo de aquí de Toledo que trabaja en la Junta, ha escrito un libro que se llama El largo viaje de un triángulo azul, que cuenta las vivencias de su abuelo, que son de la zona del Puente del Arzobispo, y da muchos datos sobre archivos con direcciones y todo, de archivos franceses donde se puede encontrar documentación de los españoles. Y luego hay otro libro también se informa que en breve la biblioteca cerrará sus puertas. Gracias. Bueno, ya por último, Ralph Pons escribió un libro que se llama Combinantes Años a la Segunda Guerra Mundial. Ya está. No, pero repite la bibliografía. Sí, el largo viaje de un triángulo azul, de Bienvenido Baquedano y Eduardo Pons, de españoles republicanos españoles en la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de la nuestra. Todos españoles, sí, pero bueno, pero no sabemos. ¿Alguna cuestión más que queráis antes de que nos echen? Muchas gracias. No, queda una pregunta, yo prefiero que el señor nos la haga. Es que estaba buscando Lucy, porque dudaba si lo había leído o no. La aviación, que 3 aviones franciosos bombardearon Sonseca. Sí. Bueno, seguramente que a lo mejor alguno de nuestros paisanos se publicó un libro
de memoria de la historia de Sonseca o algo por Manuel Ballesteros, fascista en el que hace referencia demostrado. a un episodio. Y en ese episodio no era aviación paciosa, era la aviación republicana. Y concretamente mi padre pues fue a hablar con el alcalde, incluso con algunos compañeros de la época en el frente de la República, porque es que ese libro está subvencionado por el ayuntamiento y la Diputación Provincial de Toledo. Sí. Entonces, bueno, lo he visto en tu libro y yo creo que... Sí, lo más probable es que fuese un Saboya de la aviación italiana la que soltó 2 o 3 bombas incendiarias que mataron a dos niños. Yo solamente quería decir y destruyeron algunas casas. El libro se publicó en el 94, o sea que no estoy hablando en la época franquista, estoy hablando en la época... Sí. Pero recogía la versión de que siempre había circulado de que era, claro, porque no les interesaba la verdad. Lo que más daño les hace es la verdad. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias.